diabólico. Claro, Blair Witch. Esto era lo que siempre queríamos confesar, que en definitiva yo soy un hombre lobo y Santiago un vampiro. Somos los superhéroes de la literatura de monstruos. Así es. Somos unos monstruos, Efectivamente, sí. como coordinadores. Me encantaría sacarme el rojo de los ojos, pero bueno, no creo que vaya a ser posible. Tenemos, como dice Jorge Luis, alguien me dicta las palabras que digo. Y efectivamente, hay alguien atrás manejándonos, se vio el hilo. La titiritera. Efectivamente, somos dos marionetas y esa es la mano que nos gobierna. Pero bueno, según esta persona indica, tenemos que hacer la devolución de lo que ustedes ya leyeron, que son los textos que saben, digamos, que son los textos Lucía, Dolores, Ana. Y Ana, ¿cómo están? Chicas. Siempre les preguntamos cómo están y nunca nos responden. Caramba. Cada vez tenemos más recursos, ¿verdad? Bueno, doctor, dígame, ¿de qué vamos a hablar? ¿Vamos a hablar del texto de Ana? Pobreza y cárcel. Pobreza y cárcel, un poema bastante largo, muy interesante con una retórica muy, nosotros la llamamos lanzada, excesiva, trabajando todo con arco de la emocionalidad hacia conmover al lector, emocionarlo, implicarlo de alguna manera. Es una arenga, ¿no? Hay un patos importante acá. Hay una descripción de situaciones, ¿no? Con un vocabulario muy trabajado, ¿no? Fuerte, duro, miseria escupe la lluvia, que lo cubre enteros. Hay una cosa de denuncia, ¿no? Hay una retórica de denuncia. Y nos parecía que podía ser, digamos, interesante buscar alguna imagen o alguna escena, quizá un poco más. Hay mucha profusión de abstracciones. Exacto. Entonces te confunde con el discurso político, que no está mal, digamos, como estrategia retórica, pero habría que bajar un poquitito a algo más concreto para que no quede tan declamativo, digamos, ¿no? Exactamente, que lo lleve al lector a identificarse. A veces una escena, aunque sea chiquitita, cotidiana, que baje, baje la idea, ¿no? De la miseria, del dolor, del sufrimiento de las personas encarceladas y de todo un sistema que colabora en ello, le ayuda al lector a agarrarse a algún lado, ¿no? Porque si no queda como un observador y en algún sentido queda fuera de esta idea, digamos, de reflexión. Mira, para ponerte un caso, ¿no? Estaba revisando acá esta computadora que todo lo sabe, incluso lo que no sabemos todavía que va a saberse, y buscaba una canción de Atahualpa Yupanqui que ilustra bastante bien la cosa del caso que te estamos sugiriendo, ¿no? Ahí tiene dos primeras estrofas que son interesantes. Dice, como es, sembrando la tierra Juan sembrando la tierra Juan se puso a considerar por qué la tierra será del que no sabe sembrar. Le pido perdón al árbol cuando lo voy a tronchar. Y el árbol me dijo un día, yo también me llamo Juan. Epa, ahí una construcción política, ahí nuestra marionetera dice, afirma también, una construcción política en un episodio muy microscópico, ¿no? La idea de que la tierra es profanada o explotada igual que una persona, digamos, ¿no? Y esa nivelación de lo que ambos, o de cómo el capitalismo trata a ambos, está reflejado en una cosa tan tonta y hasta mágica, de que mientras pensaba en eso de por qué lo explotaban, el árbol le hace ver que él lo está explotando al árbol también, ¿no? Esa cadena de dolor está muy bien representada y es en una fábula. Bueno, la idea es qué pasa si vos este mecanismo lo llevas acá y por ahí encontrás en este poema
y como ideas para hacer tres, ¿no? Y en eso, por ahí, a veces la fábula, que pone el caso por delante, a veces es mucho más elocuente y eficaz que toda la serie de abstracciones, ¿no? Porque esto, siempre hay que acordarse que el lector resiste una cadena bastante corta de abstracciones y descansa cuando vienen lo concreto. Exactamente. Por otro lado, también para destacar el uso del espacio, La disposición gráfica, el muy bien. ritmo, El final. destacar ciertas palabras, nos gustó mucho. Así que para seguir pensando y trabajando. Dolores, acá también, muy bueno, tenés varios poemas, muy bueno el contraste entre imágenes, ¿no?, concretas y reflexiones o preguntas que tienden a lo filosófico, lo existencial, ¿no? Y hay algo acá, me parece muy interesante, que es como si Wittgenstein por momentos saliera a pasear y comprobar la naturaleza, ¿no? O en las cosas cotidianas. Los niveles de reflexión poética son muy altos y están no solo en la expresión de ideas particularmente, sino también en la secuencia, en la forma de redactar, ¿no? Digamos, las repeticiones, los giros lingüísticos arman un poquito una fisura sobre la cosa representativa. Fíjense, ¿no? Este poema. No quiero explicar el cambio, lavar la ropa a mano, exponer mi trance, decir, decir, decir. Hace 2 minutos que ya no soy lo que hace 2 minutos era. Heráclito. ¿Puedo contarte algo que sea real? La planta que no mejora, el agua que sale caliente y fría sin que yo mueva la perilla, ¿no? Hay un ida y vuelta entre estas imágenes concretas de algo cotidiano, de algo que cualquiera de nosotros puede vivir, y estas preguntas, ¿no?, y estas ideas que nos cruzan, y que nos dejan pensando, ¿no? Pero tenemos de dónde agarrarnos, eso es lo interesante, ¿no? Sí, y además, digamos, hay como una especie bueno, yo hablé de la palabra fisura, filtración, en donde por algún lado este peso de lo filosófico desnaturaliza aquello que es cotidiano, ¿no? Entonces, ese efecto de enrarecer y de extrañar es muy propio de tu literatura, ¿no? Pero en ese extrañamiento lo que está bueno es que no hay un ejercicio puro de la rareza, sino que además de ese ejercicio hay un trasfondo, digamos, conceptual interesante, no es simplemente jugar. Detrás del juego, y no detrás de todo juego, detrás de estos juegos, también particularmente hay una cosa bastante pesadita, como dijo Santiago, en la cuestión metafísica, diríamos, pesadita o profunda. Tu habilidad consiste también en que lo lúdico lo combina de una manera que yo creo que mucha gente que no se bancaría ese orden de reflexión filosófica entra por el lado de la cotidianidad. Muy bueno también el uso de los verbos, también en otros poemas, que como veníamos diciendo en otras evoluciones, eh, le da movilidad, le da acción a la lectura, al poema, eh, y seguir trabajando muy bien el corte de verso, eh, el ritmo que destaca también algunas palabras y las preguntas que van y vienen, retórica. Hay algo que es muy interesante también en tu poesía, que es el carácter inquieto del poema, ¿no? Nunca es previsible la dirección que va tomando. Recién a tres cuartas partes del poema uno prevé dónde va a terminar. Un poco porque entrevé, digamos, dónde está el final, se cortan las palabras, y otro poco porque se acaban los juegos, pero hasta la mitad del poema uno no sabe cuál es la propuesta general del poema. Entonces son poemas también que si uno los tiene que leer en público, oralmente, los tiene que leer 2 o 3 veces antes para entender
cómo es el tono, porque el tono es complejo y es cambiante, pero es como si alguien no se pudiera sentar nunca, ¿no? Y entonces tuvieras que ir hablándole a lo largo de la casa, ¿no? Y que se te escapa siempre para terminar o te obliga a moverte todo el tiempo. Bueno, tiene esa vivacidad, como esos cuadros que dan muchas imágenes diferentes según el punto de vista que adopte el observador, ¿no? Y bueno, acá es esto, el poema es huidizo, creo que eso era lo que estaba tratando de decir y me costó tanto conceptualizar, pero muy porque bien. estoy grande, estoy muy mayor y mis neuronas están gastadas. Y habíamos dicho Lucía, 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 a querida, quien yo erróneamente pentagrama. llamé Luciana en la consigna anterior, Oh, pero supe compensar. Eh, bien, pentagrama. Pentagrama son varios fragmentos, varios poemas, divididos por- con un número, de un tono muy logrado, el tono austero, eh, sí, es muy adecuado el tono para el tema, ¿no? Porque es exacto, muy difícil el tema, digamos, que tiene una segunda persona, que hay algo del amor o, ¿no? Uno no quiere usar esa palabra para no banalizar cualquier cosa, ¿no? Pero, digamos, de la relación con el otro, ujú, como lo querramos llamar, es muy interesante. Entonces, el tono neutro, casi austero, sin consideraciones del juicio, digamos, está muy bien. descriptivo por momentos, ¿Mm? sin estridencias también, anotábamos, y anclado en escenas cotidianas también. ¿Cuán bien te hace este formato de pequeños poemas breves en secuencia? Sí, Porque la otra vez, acá en el domo, en estas visitas siderales que hacen a veces los alumnos, eh, hablábamos justamente de esta dificultad que vos ponías en escena sobre tu escritura, sobre la dispersión. Bueno, por ahí las personas que tienden a la dispersión, no quiero decir son dispersas porque no me gusta esencializar, pero por ahí tienen que pensar en mecanismos de composición y de producción, digamos, del sentido, más extensivos y no tan intensivos, es decir, más hacia los costados y no tan hacia la raíz. Porque por ahí, por eso también es muy propenso a la poesía el mecanismo, digamos, disperso y extensivo, porque por ahí uno no quiere cerrar o tomar una dirección para explicar, digamos, lo real, sino que lo que más le interesa de lo real es su dispersión o su capacidad de proliferar, por decirlo así. Uno puede pensar en un cuadro en perspectiva que está enfocado solo a un punto de destinación, todo converge hacia un lugar y obliga al espectador a ponerse en un lugar específico para poder apreciarlo y solo un punto de vista específico, que eso hacen muchas veces los narradores y sobre todo de los cuentos cortos, ¿no? Que dicen, bueno, yo voy a sacrificar toda esta parte de la realidad porque lo único que me interesa es esta parte y voy a esto que es el punto del cuento, lo demás no me importa, algo que hemos hablado también con las tesis sobre el cuento. O hay quienes dicen, mira, yo lo que quiero reflejar es justamente el carácter multifacético o multiperspectivo de la realidad, un cuadro cubista, digamos, ¿no? Que me obliga a mí a laburar en la mirada mucho más. Bueno, por este tipo de producciones que esta escritura está funcionando, Collado, porque justamente esa cosa inquieta que quizás tenés vos al escribir es la que tenés que promover, ¿no? En el lector. No por nada pusimos juntos también a Lucía y a Dolores, ¿no? Porque en ambas está esta cuestión de no mantenerse quieto, no, que el lector no esté tan atado ni agarrado a ninguna, digamos, a ningún lugar en particular y hacerlo bailar y mover todo el tiempo. muy, pero muy bueno el verso corto que tiene alguna línea un poquito más extensa, pero que trabaja con ese ritmo que ya venías trabajando en los poemas que Me llaman viste de Ibope, ya ven. la vez pasada. Este, algún día te voy a alcanzar donde al fin los chicos se hacen grandes y no tengas que trabajar tanto. Ya voy a saber hacer una tortilla, no arruinarlo todo con tanto.
en ese ritmo que nos va, digamos, haciendo el corte de verso, bueno, hay toda una dinámica. Está bien, Piglia, lo mejoramos para la próxima. Gracias. Siempre comunicándose con gente importante. Sí. Así que bueno, muy bien el ritmo, muy bien la variedad, muy bien el enfoque desde distintos lugares a una misma situación y apelación a esa segunda persona, muy bien las preguntas. Las preguntas. A seguir por este camino. Sí, más de esto, se bate.